Vamos a iniciar, Violeta, con la mesa política que tenemos. Héctor Javier se va a incorporar un poquito más despuesito, pero bueno, pues ahí viene ya Alejandro Saldaña y bueno, no sé si, y Jesús, a que no creo que no se ha comunicado, no sé si anda por ahí, Cristian, o no. No, todavía no me confirma. Bueno, a ver si no tiene problemas ahí con su conexión, nuestra querida Jesús Cervantes. Por lo pronto, ahí está ya Alejandro Saldaña, a quien le damos la más cordial bienvenida. Alejandro, buenos días, bienvenido. ¿Qué tal? Ernesto, Violeta, auditorio, muy buenos días. Alejandro, muy buenos días, ¿cómo estás? Bien ¿Te ves muy bien? acicalado, ¿no? Hecho un bombón, Sí. bien nada más. Oh, pues es que ya me tocaba recortadita. No, eso. Para parecer conductor de Rompeviento, de Milenio. De No, Momento. ¿cómo nos homologas? No, ibas bien, güey. Ibas bien. O de No, TV pues Azteca vas a decir. fíjate que no se te ve bien el look, ¿eh? Ya cambié de parecer. No. Y es viernes, hombre, y es viernes, da chance. Pues mi querido Alejandro, si gustas, vamos entrando en materia con los temas que nos ocupan y uno tiene que ver con esto que ha anunciado el presidente y que también vimos algunos esbozos en ese foro que se llevó a cabo en Jalapa, Veracruz, con respecto de las fosas comunes. Ahí también algún representante de la Comisión Nacional de Búsqueda algo dejó entrever también sobre el tema y ahora el presidente Andrés Manuel López Obrador dice, bueno, estamos haciendo una revisión casa por casa, revisando los listados y pues parece ser que hay, no es que haya muchos menos desaparecidos, pero sí hay menos de los que se estaban contemplando. ¿Qué decía al respecto de lo que ha estado señalando el presidente López Obrador? Mira, Pues varios hallazgos ahí. sí, primero, Ernesto, yo creo que es un tema al que hay que darle seguimiento, porque finalmente ha sido una de los temas más importantes que Momentum y que Rompeviento y tú en lo particular, pues has dado seguimiento no de ahorita, sino ya tiene, pues no sé cuántos años, 8, 10, no me acuerdo, ¿no? De aquel reportaje de Veracruz, la fosa olvidada. Entonces, creo que hay que darle seguimiento porque el tema de las personas desaparecidas va mucho más allá de datos fríos de cuántos son y cuántos han aparecido y cuántos siguen sin aparecer. Estamos hablando de una crisis en materia de derechos humanos profundamente dolorosa y de la que no se va a salir fácilmente. Entonces, como bien decías, Ernesto, hace unos minutos, un momento, hace un par de semanas, unas 4 semanas, aquí en Jalapa se llevó a cabo un foro para hablar no de las fosas clandestinas, sino de las fosas comunes, que es otra de las muchas vertientes que tiene este complejísimo problema de las personas desaparecidas. Entonces, yo creo que es un tema que hay que estarlo trayendo a colación constantemente, no hay que quitar el dedo del renglón, por muchas razones. Evidentemente, la primera, porque, insisto, es un tema de una crisis en materia de derechos humanos profunda y que como Estado, no me refiero como un gobierno de la 4T, sino como Estado, no se ha sabido hacer frente. Como Estado me refiero pues a todas las instituciones, a las fiscalías, a los gobiernos de los estados que tienen muchísimo que ver y tienen mucha responsabilidad, a los gobiernos municipales que también tienen mucho que ver, por ejemplo, con el tema de las fosas comunes en los panteones municipales. Entonces, me parece que hay que continuar observando y dando seguimiento a este tema. Decía yo, por un lado, por la profunda crisis en materia de derechos humanos que significa. 2, por no voy a decir la inacción, porque sí ha habido acciones, pero digamos la incapacidad como Estado, insisto, como Estado, para dar una respuesta articulada a este problema. Y número 3, que es lo que en este momento me parece que hay que poner mucha atención y que puede ser altamente preocupante, es porque se trate de hacer de esta crisis un asunto de más menos, un asunto de, bueno, miren, ya hicimos un censo y entonces no son 110,000 las personas desaparecidas, sino son apenas, y aquí pongan el número que quieran, pues da igual, ¿no? No son 110,000, sino son, ¿qué les gusta? 100,000, 80,000, 30,000.
el número no importa, el número que sea finalmente sigue siendo un fenómeno de una crisis de grandes magnitudes, ¿no? Pero sería sumamente grave darle este barniz o darle este matiz de simplemente un ajuste de números para desresponsabilizar, en este caso, al gobierno federal de una función que evidentemente tiene y que hubo un compromiso por parte del propio presidente desde su candidatura de atender a los colectivos de familiares de desaparecidos. Es verdad que es un tema en el que los números se mueven y que se manejan de manera muy superficial y que es muy difícil tener datos fijos. Es decir, hay una subrepresentación, sí, probablemente son muchos más las personas que están desaparecidas. Bien sabemos, y Ernesto, tú lo has documentado profusamente, que los colectivos en los diferentes estados y regiones del país, sus datos, sus números que tienen son apenas una parte, porque hay miles de familias que no denuncian por muchas razones, entre otras por el temor que se tiene toda vez de la complicidad que hay entre bandas delincuenciales y funcionarios de los tres niveles y todos los ámbitos de gobierno. Entonces, hay una subrepresentación, sí la hay. Probablemente sean muchas más las personas desaparecidas, pero también puede haber el dato contrario, es decir, que haya personas que en efecto ya aparecieron, ya fueron localizadas, sea con vida o sea sin vida, y que aún permanecen en estas bases de datos. Entonces, en efecto, requiere un tratamiento especial, una depuración de estas cifras, sin duda alguna, pero sería sumamente delicado, a mí me parece que sería sumamente grave, matizar este fenómeno insisto, de crisis en materia de derechos humanos por desaparición forzada y no forzada, con un maquillaje de cifras y en donde se nos haga ver o se intente hacer ver que no es tan grave el problema, que finalmente no son 110,000 o los que sean, sino apenas es el número que sea. Entonces, yo creo que esto no se va a resolver con un censo, así sea casa por casa, porque bien sabemos que, bueno, primero, esto no es algo que se pueda resolver, vamos, una construcción de una base de datos de esta magnitud en 3 meses, o sea, tocar casas de todo el país, pues creo que 3 meses es insuficiente, por un lado. Por otro lado, desconocemos por completo, pues, qué metodologías está siguiendo, quiénes estarían como responsables, qué tratamiento de la información, etcétera, etcétera. Es decir, es pues una suerte de caja negra en donde no sabemos exactamente cómo se va a hacer este supuesto censo, quién sería el responsable, cuál sería el tratamiento de los datos, qué software se utilizaría para procesar la información, etcétera, etcétera. Es insisto, una suerte de caja negra en donde pues es más lo que nos preguntamos que lo que se nos ha dicho, ¿no? Y finalmente esto, pues, que sería sumamente peligroso y muy grave, y por eso digo que hay que tenerlo en la agenda y manifestar nuestras dudas al menos, ¿no? Constantemente, porque levantar un censo no es dar con los desaparecidos, ni mucho menos resolver el problema de fondo, que es la crisis humanitaria en materia de desaparición, que no digo que no se han hecho avances, y me parece que la Comisión Nacional de Búsqueda y Carla Quintana pues han hecho su trabajo, ¿no? Pero también es cierto que a pesar de que el presidente reconoció que en materia de derechos humanos no se iban a escatimar recursos, que iba a haber todos los recursos que se requirieran, lo cierto es que el funcionamiento de la Comisión Nacional y de las comisiones locales de búsqueda estatales pues han carecido de mucho soporte material, humano, técnico, especializado, etcétera, pues para dar con el paradero de miles y miles y miles de personas. Y esto basta con entrevistar y platicar con las personas integrantes de los diferentes colectivos para pues ratificar esto. O sea, que no estoy diciendo nada que no se sepa, ¿no? No ha sido suficiente las estrategias desplegadas por el Estado,
y hay, pues, insisto, una gran deuda al respecto, ¿no? Entonces, eso era el comentario que yo quería traer a la mesa para mantener esto en la agenda y no quitar el dedo del renglón. Permanecer alertas, permanecer atentos a toda esta discusión y sobre todo cómo ha sido el perfil de Momentum, cómo ha sido el perfil de Rompeviento y de Pie de Página, pues mantener una cercanía, al menos el oído abierto, el micrófono abierto, para los diferentes colectivos y la expresión de sus sentires, de sus pensares, de sus reclamos, de sus reivindicaciones, etcétera, etcétera, que es un sector sumamente golpeado y es un sector que no se le ha pues satisfecho en lo mínimo sus demandas. Para el caso podemos iniciar pues con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, pero pues evidentemente es un fenómeno que está presente, bueno, tú ya lo viste, Ernesto, lo has ido a documentar, Tamaulipas, Coahuila, Michoacán, Guerrero, Nuevo León, Veracruz, etcétera, etcétera. Ese sería mi comentario. Gracias, Alejandro. Yo estoy escuchando muy cortado, Alejandro. No sé si soy yo o es él. No sé si estoy teniendo yo problemas con el internet, pero muchas veces se cortó. Entonces, a lo mejor es mi internet nada más ahí. No, sí se cortó, Ok. pero pedacitos, como consideré que se regresaba la señal y se entendía bien a la hora de cerrar la idea, entonces creo que no hay tanto problema en ese sentido. Pero sí, Bueno. de pronto te cortas un poco, Alejandro. Perdón, no descarto que sea el internet de acá, que tiene ciertas intermitencias, porque llovió toda la noche. Sí, es el de allá de tu casa. Ok. Bueno, pero sí a ver, dame un segundito, güey. Si me cambio de red. Pero sí se entendió, nada más que se iba cortando. Entonces, tú nos dices, Ale. A ver, si ya me cambié de red, sí, ahí estoy. Sí. Gracias. Insisto, no dudo de que sea de acá, el internet de acá de casa, porque llovió toda la noche y cada vez que pasa esto, el internet tiene muchas fluctuaciones, ¿no? Ya me cambié de red, espero que funcione mejor. Sí, Ale, muchísimas gracias. Esto que decías es muy importante porque más allá de la economía del violín, de subió o bajó la cifra, pues estamos hablando de familias, de desaparecidos y realmente ese dato es muy importante, o lo que se vive al interior de las familias, los procesos que desatan estas desapariciones y que, bueno, por ejemplo, muchas veces los economistas decimos, pues es muy fácil de hablar de economía del violín, de las cifras, pero sin ver los procesos, desvincularlo de lo que se está viviendo ya en los diferentes pues territorios y al interior de los hogares y todo pues el tejido, cómo se transforma cuando ocurre una desaparición. Eso me parece fundamental. Qué bueno que lo estás mencionando. Y en varias ocasiones, Alejandro, mencionaste que no ha sido suficiente la estrategia desplegada por el Estado, ¿no? O sea, eso fue en varios momentos lo comentas. ¿Cuál sería, Alejandro, la estrategia? Hemos visto que el presupuesto también, comparándolo con otros presupuestos, por ejemplo, el de la Comisión Nacional de Búsqueda es muy bajo. Entonces, ¿cuál es un tema de presupuesto? ¿Es un tema de estrategia? Vemos en otros espacios también y para otros temas, digo, no tan importantes como estos, lo que el presupuesto es mayor, pero que aunque haya más presupuesto, el problema no se resuelve en otros casos. Aquí es un problema de presupuesto, es un problema de estrategia. ¿Y cuál sería la estrategia para, pues, superar esto que tú dices que no ha sido suficiente? Mira, no lo sé, Violeta. Me parece que es una suerte de hidra con muchas cabezas y que también responde a realidades locales y regionales específicas, de tal forma que quizás lineamientos, orientaciones, etcétera, que puedan ser funcionales, qué sé yo, en Sonora, quizás no lo sean igualmente eficientes en un estado del sur del país, no sé, Chiapas, por ejemplo, ¿no? Entonces, tiene que ver con muchas de esas realidades locales. Creo que también ha sido un fenómeno que se ha sobreresponsabilizado al gobierno federal
y que los gobiernos estatales y los gobiernos municipales se han desentendido del problema, como que, bueno, eso es un asunto del gobierno federal y pues nosotros no tenemos mucho que hacer, y no es así. También digo, entiendo de que se trata de delitos del fuero federal, de orden federal, pero, por ejemplo, a nivel de fosas comunes, los municipios, los ayuntamientos, los gobiernos de los estados tienen mucho que hacer. Entonces, me parece que bueno, lo fundamental también sería escuchar a los colectivos de personas en busca de sus familiares desaparecidos, porque ¿quién mejor que ellos conocen las diferentes realidades locales? ¿Quién mejor que ellos conocen a los grupos de poder locales, regionales que operan en las diferentes zonas del país? ¿Quién mejor que ellos saben en dónde están las posibles fosas o ya las fosas perfectamente identificadas? ¿Sí? Entonces, lo que hay que hacer, bueno, es escucharles por un lado y por otro lado, dotar de los elementos técnicos, científicos, materiales, etcétera, para que la labor de búsqueda sea lo más eficiente y lo más efectiva posible. Entonces, yo creo que más que hablar de una estrategia, digamos, de orden global, quizás habría que pensar en estrategias regionalizadas de acuerdo a las condiciones particulares de cada zona, de cada región, ¿no? Está otro fenómeno, además de eso que estamos diciendo, que digamos que es una suerte, por eso digo que es como una hidra de 1000 cabezas, ¿no? Porque hay muchas cosas que están imbricadas. Está imbricado también en esto, por ejemplo, el fenómeno de trata de personas, particularmente de mujeres, en donde también está documentado que muchas de las desapariciones de chicas, de mujeres, tienen que ver con fenómenos de trata de personas, con prostitución, con etcétera, etcétera, ¿no? Está, por otro lado, digamos, otra de las serpientes de esta cabeza de hidra, es los migrantes, en donde también hay una enorme cantidad de personas migrantes que han sido engullidas por los grupos del crimen organizado de nuestro país y que no se sabe de ellas, vamos, que no, ni siquiera se tiene la mínima documentación, porque pues muchas veces estas personas migrantes pues han cortado, o si no cortado sus vínculos con sus lugares de origen, con sus familias, pues sí se han debilitado estos lazos, ¿no? Entonces tenemos un asunto muy, muy complejo que tiene, insisto, es como una hidra, ¿no? Entonces tenemos trata de personas, tenemos trata de mujeres, tenemos migrantes desaparecidos, tenemos también reclutamiento por parte de grupos de cárteles de jóvenes que son llevados así como una suerte de leva a la fuerza, ¿no? Aquí en Jalapa, bueno, últimamente no he tenido ya noticias, pero pues hace unos 10 años, por ahí más o menos, no solamente se sabía, sino se documentó, y yo estuve platicando con gente que fue levantada, con chicos que fueron levantados por policías estatales para entregárselos a la mafia, pues, en particular a los Zetas, ¿no? Para que estuviesen trabajando, pues, para estos grupos, ¿no? Entonces, es un fenómeno que no se puede reducir solamente a, ay, pues desaparecieron, ¿no? Y me parece que hacer un censo puede correrse el riesgo de que se caigan estas dobles o triples acusaciones y responsabilidades de que, ay, miren, finalmente la muchacha andaba con el novio, pero ya apareció, ¿no? Esta victimización doble o triple, ¿no? Y no, es un fenómeno, insisto, que hay que entenderlo en su múltiple dimensión, en su múltiple magnitud, e ir construyendo las políticas específicas para cada una de estas serpientes, de esta hidra muy complicada, ¿no? Gracias, mi querido Alejandro. Pues sí, y ya veremos ahí de qué trata estos datos que van a dar. Lo que sí creo es que finalmente es una de las tantas piezas que se tienen que ir ajustando. Una, ¿cuál es la cifra real? Entendiendo además que siempre va a ser complicado tenerla actualizado porque todos los días hay desapariciones, y cuando te vas así una casa por casa, pues a lo mejor te lleva 3 meses, 6 meses, el tiempo que te lleve, y para cuando terminaste, pues ya hay nuevos datos, pero finalmente me parece que es obligado que se haga una
revisión detallada, y yo celebro que estén haciendo esta revisión por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda para verificar el dato. Y también creo que sería importante hacer una campaña en el que se pueda informar cuando hay una aparición, porque se quedan en los registros que siguen sin aparecer y resulta que ya aparecieron. Creo que es un mundo amplísimo y que falta muchísimo por hacer ahí. Y yo sí creo también que la Comisión Nacional de Búsqueda, la CEAP, la Secretaría de Seguridad Pública, la Subsecretaría de Gobernación, sí tendrían que por lo menos tener triplicado el sueldo y el número de personas que trabajan ahí, porque para los que trabajamos en campo podemos ver la enorme diferencia cuando tienen las colectivas, los colectivos funcionarias o funcionarios que se mueven rápido y que pueden ser una enorme diferencia entre la vida y la muerte de una persona desaparecida. Vamos a pasar. Muchos otros elementos, Ernesto, rápidamente, si me permites. Muchos otros elementos. Por ejemplo, ¿cuántos arqueólogos forenses se necesitan en el país? Y la respuesta es no sabemos. No sabemos porque no se tiene la información. Y digo arqueólogos forenses nada más por poner un ejemplo, porque no son los únicos especialistas que se requieren. Hay una amplia gama de expertos, ¿no? Mismas personas, psicólogos, psiquiatras para atender a los propios colectivos en busca de personas, ¿no? ¿Cuántos se necesitan? ¿Dónde se están formando? ¿Cuáles son los programas de estudio que se están diseñando, con los que se están formando en las diferentes universidades públicas del país? Pues la verdad es que no sabemos. Es más, podemos decir, creo que sin temor a falsear mucho las cosas, que las propias universidades han quedado a deber al respecto, ¿no? Acá, pues en la Universidad de Veracruz han habido muchos esfuerzos, tú sabes bien, Ernesto, pero pues tendría que ser una respuesta mucho más articulada de las universidades del interior del país, Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila, etcétera, etcétera, para ir formando las personas capacitadas para ir cerrando paulatinamente la brecha de este terrible fenómeno de esta crisis humanitaria que se vive en México y que nos va todavía a tardar muchos años en poder salir de ella. Así es, Alejandro. Si te parece, vamos pasando al siguiente tema y que tiene que ver con esto que se ha empezado a hacer un escándalo, pues este asesor principal de Alejandro Armenta y de la Cámara de Senadores por parte de Morena, pues este hombre que pues se compró nada más y nada menos que un Audi de 3 millones de pesos, el Angelito, y pues se ha armado pues una escandalera, una indignación, y que le ha implicado precisamente a este asesor de Alejandro Armenta, del senador Alejandro Armenta, pues tuvo que renunciar. Y pues ahora sí que quién pompó, de dónde pompó, etcétera, etcétera. Alejandro, ¿qué decía al respecto? Oye, pues muchas cosas, ¿no? Primero hay que señalar que este hombre de nombre José Luis García Parra, que fue coordinador de asesores del senador Alejandro Armenta, tenía un sueldo de 157,500 y tantos pesos brutos como coordinador de asesores, ¿no? Y que, bueno, sumado, digamos, estos honorarios, este salario mensual de 2018 a 2023, pues le daría penitas para andar comprando un coche de este precio, en el supuesto caso de que no gastara en nada, ¿no? O sea, que no gastara en, pues no sé, en su manutención, en pagar la renta, en pagar su gasolina, en pagar qué sé yo, ¿no? Entonces, pues, en primera instancia lo que surge es una gran interrogante, ¿no? ¿De dónde salió, como dices, Ernesto, quién pompó, ¿no? ¿De dónde salieron los 3 millones y fracción de pesos para comprarse un auto de estas características, un Audi R8, que debo de decir, no tengo la más remota idea de que sea, nomás sé que es un coche muy caro como Audi, ¿no? Y bueno, y la otra cosa que evidencia, pues es la frivolidad en la clase política, y aquí, perdón que los mete en el mismo saco, pero creo que da lo mismo del color que sean. Por más que se digan que no somos iguales,
esta frivolidad, esta superficialidad de por ser un funcionario del Senado, por ser coordinador de asesores, tener esta arrogancia de comprarse un coche que cuesta más de 3 millones de pesos, 3,5 millones de pesos, pues me parece que no tiene absolutamente nada que ver con una política, con un intento, con un esfuerzo de transformar los parámetros, digamos, en los que se mueve la clase política nacional. Por el contrario, lo que hace es demostrar que pues, da igual si son de un color que de otro, si son azules, verdes, rojos, guindas o de lo que sea, finalmente esta frivolidad, esta superficialidad, sentirse por encima de, pues no sé, de los comunes mortales a través de un coche, pues sigue privando en la clase política, en este caso, pues la clase política vinculada con Morena, ¿no? Entonces el hombre pues aparentemente ya renunció, pero pues yo creo que no es suficiente, ¿no? Me parece que aquí la Secretaría, perdón, el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, pues tendría que dar exactamente sus declaraciones de impuestos, ¿no? O sea, cómo ha estado su declaración, de dónde recibió otros recursos que le permitieron comprar este cochecito, tiene rentas, tiene otros honorarios, de dónde salió ese dinero. Pues a mí me parece que las instituciones, particularmente el SAT, pues tendría que tomar también cartas en el asunto y analizar con detalle, pues, qué ha pasado con las declaraciones de impuestos y si corresponden sus declaraciones patrimoniales y sus declaraciones de impuestos con sus ingresos declarados. Hay mucho todavía de dónde analizar y de dónde cortar, y pues ahí está la situación y en las autoridades, en el SAT, en la propia Secretaría de Hacienda, etcétera, etcétera, ¿no? La propia Cámara de Senadores me parece que tendría que hacer una investigación para ver si las declaraciones patrimoniales al inicio, y ahora que ya renunció, pues a ver cuál es su declaración patrimonial final y ver si corresponden sus ingresos con sus gastos, ¿no? Muchas gracias, Alejandro. Y bueno, pues estamos muy contentos porque ya está Héctor. Héctor, muy buenos días, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Buenos días, sí, perfectamente. Qué bueno, ¿cómo estás? Perdón el retraso, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo están? No. ¿Pero bien? ¿Todo bien? Sí, todo bien, todo bien. Qué bueno, Héctor. Pues estamos ya en el otro tema, en el segundo tema, Héctor, de este Audi. ¿Cuántos encargaste tú? Nada más cuestan 3 millones. Pues es que cada que encargo uno, Ernesto me lo quita. Bueno. Como 3 Oigan, o 4. y creo que por eso, creo que por eso también es muy importante, porque finalmente, pues esto que decías ahorita, Alejandro, la frivolidad, la superficialidad, la banalidad del poder, ¿no? Así, aquí es algo importante traer a discusión este tema de la banalidad, y por eso también de repente es muy importante leer a Marx, ¿no? Decía Enrique Dussel, pues todos los que vivimos bajo este régimen de acumulación capitalista lo deberíamos de leer todos, ¿no? Y esta parte del fetiche, del hechizo de las mercancías, de las cuales pues es muy difícil salir, y bueno, pues en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores lo vemos de manera permanente, constante. A mí me tocó estar 3 legislaturas ahí y fui viendo a lo largo de las legislaturas cómo cómo los diputados, los asesores van cambiando de autos y van subiendo digámoslo, entre comillas, el nivel en función de que van comprando autos cada vez más ostentosos, y bueno, pues esto, así es que tiene mucho sentido lo que tú estás diciendo ahorita, Alejandro, y de todos los partidos, ¿no? Y de todos los... Y no solo eso, Violeta, o sea, empiezan, digamos, los primeros meses, saludan todavía, pues, digamos, como cualquier persona, hola, ¿cómo estás?, etcétera, ¿no? Un año después, un tiempecito después, te ponen la mano así para que se las beses, ¿no? Híjole, bárbaros. Pero ya al final, Ale, ya al final, algo que nosotros decíamos, menos días, señor diputado, en lugar de buenos días, menos días, señor diputado. Exactamente. Ya se iban y ya entonces todo cambiaba. Pero bueno, yo quería preguntarle a Héctor de este tema, porque aquí también hay un tema de fondo que es la gubernatura de Puebla,
¿no? Ese es parte de la discusión y de lo que se ha estado debatiendo alrededor de este Audi de 3 millones de pesos, pero también está en debate este espacio, este estado de la República Mexicana, pues donde ya vemos, hemos estado allá en Puebla y vemos una guerra incluso entre Ignacio Mier y Alejandro Armenta, una guerra ya con los carteles, así que es inmenso con los espectaculares. Y bueno, aquí pues esto también se aprovecha de alguna manera y bueno, Armenta también ya salió a hacer algunas declaraciones al respecto y porque está en juego, insistimos, la gubernatura. ¿Qué decir sobre esto, Héctor? Sí, tienes toda la razón. Ojalá te refieras a los carteles de los publicitarios, ¿no? No de los otros, ¿no? No, no los carteles, sin acento. Carteles. Sin acento. Carteles. Sí, sin acento, sí. Porque efectivamente, ¿no? Si tú vas a Puebla, bueno, que vamos a estar por allá, sí, la guerra ahora sí que de espectaculares está muy fuerte, ¿no? Si se quejaban de las corcholatas, pues aquí está, bueno, allá está peor, ¿no? Por supuesto que sí, ¿no? No, yo también quisiera pues señalar, no alcancé a escuchar lo que dijo Alejandro, desafortunadamente, pero me parece que críticas que hemos hecho aquí continuamente es la gente que tiene Morena en los puestos públicos, ¿no? Y fíjate que esa parte con la que ahora se critica mucho a López Obrador del famoso aspiracionismo, lo está utilizando la oposición como si el aspiracionismo al que se refiere López Obrador es como si nosotros como población y nosotras como población no tuviéramos solo así que aspiraciones de una vida mejor. Y me parece que no va por ahí, me parece ser que es justamente lo que estaban comentando, ¿no? De alguna forma, la gente que llega a ciertos puestos se sube a un ladrillo y pierde absolutamente el piso. Y entonces, únicamente pues se dedica a ver las formas en que tienen para ganar, conseguir estatus, verse mejor. Y bueno, pues esto del Audi lo viene a demostrar. Pero no solo se dan a nivel legislativo, ¿no? A ti te tocó el poder legislativo, Julieta, pero pues lo podemos ver en cualquier puesto de gobierno, ¿no? Y no solo a nivel federal, sino a nivel estatal. Y ahorita que Morena tiene muchos estados ya que está gobernando, pues esto puede perder muchas cosas, digamos, y decantar, y pues ahora sí que desilusionar y frustrar a mucha gente que pensaba que esto efectivamente era una transformación y que la gente de abajo que está de presidente pues sigue haciendo sus mismas prácticas como si estuviera trabajando para el PRI o estuviera trabajando para el PAN, y me parece ser que eso es lo que deberíamos de luchar, y ahí es donde me parece ser que Mario Delgado no ha hecho el trabajo que le corresponde y que debería de ser justamente pues uno de los principales sensores para ver si efectivamente las personas que están en nivel de gobierno, que pues es el que representa en su caso a nivel de nación López Obrador, o en el de los estados, cada uno y cada una de las y los gobernadores de Morena, pues estar atento a este tipo de situaciones que no se den y en su momento, pues frenarlas, ¿no? Porque finalmente, pues ahí, ¿dónde queda el discurso de la austeridad? ¿Dónde queda el discurso de que, pues finalmente, pues hay que separar, digamos, los puestos públicos de los empresarios? Finalmente lo vemos con los socios legales también, porque al final de cuentas, cuando uno empieza, digamos, a hablar con otras personas sobre estos temas, pues van a decir, pues finalmente es lo mismo, ¿no? Unos u otros se buscan ahí enriquecerse y ahí es donde debe de frenarse, ¿no? Ojalá esta superficialidad, como ustedes lo llamaron atinadamente, pues de frene un poco la carrera política para la gobernatura de Puebla, y que busquen personas, a pesar de que pues esta persona va muy posicionada en términos, ahora sí que de las encuestas, pues la Morena se pronuncie firmemente para que estas personas no lleguen a este tipo de puestos que si ahorita lo hacen, que no tienen el poder, digamos que están a nivel de asesores y este tipo de cosas, ¿qué será cuando digamos ya estén pues a nivel, ahora sí que ejerciendo plenamente pues todas las facultades que les confiere la Constitución? Que hay arriba de un Audi, Héctor. ¿Mandé? Que hay arriba de un Audi. Yo no sé Sí, nada de autos, entonces pues seguiría el imagínate, sí, siguiente, 3 ¿no? millones de pesos, ¿eh? Y por ejemplo, cuando hablas de estos autos eléctricos que son híbridos, que andan alrededor de 430,000, 500,000 pesos, que no son alcanzables para toda la población, lo multiplicas por 5 o 6 veces y además haces ostentación, me parece terrible, terrible. Pues gracias. Un comentario breve, y que me parece que hay que subrayar que, digamos que pusimos el ojo, pusimos la atención
en el caso de el apodado Chocó, ¿no? El jefe de asesores del senador Armenta, no por ser de Morena, sino porque son servidores públicos, son representantes públicos. Entonces, no es tratar de manera diferente los que se dicen ser diferentes de los otros, no. Es que toda vez que se trata de recursos públicos que viven con el presupuesto generado por las mexicanas y los mexicanos, tenemos todo el derecho de cuestionar y de criticar sus formas de vida, sus lujos, sus niveles de consumo, etcétera, etcétera. Insisto, no es de porque sea de un color o de otro, es que es nuestro derecho, yo diría incluso nuestra obligación también, poner en el ojo la atención, pues, de sus formas de vida, de sus formas de gastos, de sus privilegios, etcétera, porque finalmente son recursos del país. No, y tienes toda la razón. A lo que yo me refiero, Alejandro, es que finalmente si un partido político te dice a ti que va a luchar justamente contra todo esto que tú estás comentando, pues entonces, ¿dónde queda, no? Sabemos que eso lo hacen todos, ¿no? Pero aquí este partido tiene la bandera de terminar con estas cosas, por eso se habla de una cuarta transformación, ¿no? Y aquí me parece ser que el espectro es muy amplio, incluyendo este tipo de situaciones. Ya, gracias, mi querido Héctor Javier. Pues si les parece, vamos pasando al siguiente tema. Yo nada más añadiría, porque ese es un perfil pues, relativamente bajo, el asesor de Armenta, sino el propio Armenta, que tiene una estrecha relación, la sigue teniendo con Mario Marín, con el gober precioso, que es el que le prestó sus instalaciones cuando estaba haciendo su campaña para ser presidente municipal del estado de Puebla. Pues este hombre ahora quiere ser gobernador. ¡Qué barbaridad! Ojalá haya ahí ajustes. Si les parece, pasamos al siguiente tema que tiene que ver con esta una escandalera que se ha hecho con el virus comunista que llegó, que nos está invadiendo y que ha regresado del más allá, y bueno, pues peor que el COVID, Héctor Javier, como también estos tweets tan detestables, tan miserables del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, y que ahorita en un momento más los vamos a poner, pero si quieres comentar, mi querido Héctor Javier, ¿cuál es tu valoración sobre eso? Pues terrible, ¿no? Obviamente era de esperarse. No sé si a ustedes ya les llegó por ahí, yo no, afortunadamente no veo a Javier Alatorre, pero sí me llegó un video ahí que están pasando por TikTok, me parece, donde el tipo hace la crítica, obviamente de que los libros son comunistas, etcétera, etcétera, y si esos son los argumentos que dan para decir que pues, estamos regresando al comunismo, me parece que el tipo no tiene ni idea de qué es el comunismo, que no ha leído primero sobre el comunismo y que segundo no ha leído los libros, no los ha visto y que únicamente le pusieron por ahí algunas frases que están en los libros en ciertas páginas, porque eso es lo único que hace el tipo, y a partir de ahí ya es una denostación absoluta de los libros de texto, ¿no? Me parece que aquí lo que habría que hacer es un llamado, pues a revisarlos, analizarlos, ver cuáles fallas tienen y cuáles no, y con esos, digamos ya, elementos que se tengan, no estar por ahí hablando por hablar, ¿no? Aquí no solo tendrían en esta parte que tiene que ver con Javier Alatorre, sino el mismo Marco Cortés llamando a la destrucción de los libros como si fueran, pues no sé, ¿no? Es como si le regalaran una propaganda y que, pues, y nos invita a destruirlos y que finalmente, bueno, pues si no los podemos destruir, que le arranquemos las hojas a estas publicaciones, ¿no? Que me parece ser terrible y que aquí, pues, ojalá el gobierno empiece a hacer una serie de foros, una serie de eventos en donde pues, se puedan efectivamente analizar qué si tienen a favor, qué si tienen en contra, no necesariamente en términos ideológicos, sino desde donde está agarrando la oposición, que si está mal la fecha de Benito Juárez, que si se pusieron mal en el mapa ciertas ciudades, en fin, una serie de situaciones que me parece que no llegan al fondo y que también nos deberían de decir, bueno, cuáles son los intereses que los mueven para hacer este tipo pues, de críticas, ¿no? Porque hasta ahora las están revisando y no antes.
¿Será que ya no tienen los grandes negocios que tenían anteriormente, pues cuando ellos se dedicaban a hacer las publicaciones de los libros de texto del gobierno? Hay muchísimos millones de pesos detrás de todo este tipo, y si a esto le sumamos que ya se vienen las elecciones, pues nos hacen un caldo muy amplio para estar criticando. En el caso de Salinas Pliego, pues ahí están, pues se dice amigo de López Obrador y viceversa, pero también es cierto que por un lado pues está la concesión minera que no se le dio, el pago de impuestos que ya también, pues ya soltó 2.700 millones de pesos, que se dicen rápido, más los que están en litigio, la deuda que tiene también Salinas Pliego allá en Estados Unidos, en donde incluso lo llaman a que algunas de sus empresas las declare en quiebra, y finalmente pues la exposición que dice López Obrador cuando trata este tema, que dice, bueno, pues ya está pagando, no podemos hacer nada si todavía están en litigio, pero si algún juez, digamos, o algún magistrado defiende indebidamente los intereses, no dice el nombre de Salinas Pliego, pero en este caso se está refiriendo a él, pues no nos vamos a quedar callados. Entonces, en este escenario, digamos, ahora sí que muy diverso, pues es de que empiezan a lanzar esta serie de datos que pues lanzan hasta con nombres algunos medios de comunicación. No sé por qué no incluye el Rompeviento. A mí me hubiera gustado que lo hubiera incluido, porque entonces quiere decir que pues ahí vamos muchísimo mejor. Pero bueno, pues nos marginó este tipo, y eso es lo único que lamentaría de su tweet, porque finalmente pues deja ver quiénes son y deja ver, por supuesto, cuáles son los intereses que los mueven. Y pues ahora sí que, igual que Vicente Fox, pues hablan por sí mismos, ¿no? No sé cómo la vean ustedes. Sí, No, Perdón, es que estaba el micrófono apagado. Perdón, tuve que salir un momentito esto de ser mamá y que mi hija se iba, y entonces tuve que salir corriendo a dejarla y no podía decirle, vete tú sola, tenía que salir a dejarla. Mil disculpas. Entonces ya no supe, ya no escuché. Así es que bueno, pero ya me dice Ernesto que están en lo del virus comunista que ya nos ha atacado. Entonces, pues, ¿cuál sería tu valoración, Alejandro? No sé si pudiste escuchar ayer las entrevistas que le hicimos a Elvira Concheiro y a la rectora de la Pedagógica Nacional, que nos daban también un panorama, sobre todo esto último que dice Héctor, me parece muy importante, del negocio, en particular en el tema de los libros de secundaria, que hemos centrado poco a los de primaria, para los de secundaria, donde se les está quitando parte del negocio a las editoriales, y también hay mucho enojo al respecto. Entonces también aquí hay un tema también de ganancias que pues está siendo cuestionado por otro lado. ¿Qué decir sobre esto, Alejandro? Mira, no he estado dando mucho seguimiento pues al chisme, porque como que ha derivado mucho en esa vertiente, ¿no? Digo, estoy enterado a grandes rasgos, ¿no? Pero a mí lo que más me alarma, ¿no?, es saber que este tipo pues, de exabruptos, de declaraciones, de gritos incendiarios que hacen estos personajes de la televisión abierta, sí tienen un público al que les llega y sí tienen una recepción. Es decir, desde nuestro punto de vista o desde una mirada diferente, pues evidentemente hay muchísimas cosas que criticar, como ya señalaba a Héctor Javier hace un momento, ¿no? Pero bueno, ese no me parece que es el tema más delicado, ¿no? El tema más delicado es que sí hay sectores de la población, no sé qué tan grandes, no sé qué tan mayoritarios, desconozco, pero sí hay sectores de la población en donde echa raíz este tipo de declaraciones, ¿no? En donde sí hay sectores de la población que dicen, uy, sí, nos están adoctrinando, ¿no? Digo, de lo poquito que no he visto los libros, ni me he dedicado a ojearlos ni nada, pero bueno, un poquito de lo que ha salido en redes sociales y demás. Por ejemplo, esto de diferentes tipos de familias, ¿no? Pues a mí me parece lo más sensato, ¿no? Y decir, bueno, no solamente hay un tipo de familias, sino hay una serie de familias diferentes, ¿no? Bueno, eso ha sido ya visto, no, pues nos están adoctrinando, ideología de género, etcétera. Entonces, me parece que lo que tenemos que reflexionar, lo más alarmante es que sí hay un terreno fértil en donde esto puede prender. O sea, si hay leña seca en donde este tipo de discursos incendiarios puede prender y puede generar una reacción muy adversa hacia estas iniciativas. Y sí, por supuesto, como cualquier producto editorial,
y más si de pronto se hizo quizás un poco a la carrera, pues van a tener errores, ¿no? Entonces, pues sí, errores que son fácilmente modificables, ¿no? Que se equivocaron en la fecha o en una letra o lo que sea. Bueno, eso es algo común y que, bueno, eso se resuelve de manera fácil, ¿no? Pero digamos, la orientación en general, pues a mí lo que sí me preocupa es que estos sectores, que no necesariamente están solamente en el Bajío de México, ¿no? Porque tenemos esta idea de que toda la parte cristera, que sí que en efecto hay un sector muy conservador allí, pero en otros sectores de la población y en otros lugares y en otros estados, sí hay pues hay yesca en donde esto puede prender y convertirse en un fenómeno que si no se le para a tiempo y no se le hace frente a tiempo, sí pudiera generar una serie de consecuencias muy negativas. En primer lugar, pues para las niñas, para los niños, para los padres de familia y finalmente para el sistema educativo en general. Ya, gracias. Sí, perdón, qué bueno que dice esto, Alejandro. Perdón, Ernesto. Adelante, adelante. No, a lo mejor lo que prefieren es que sigamos adoctrinándonos con Televisa y TV Azteca, ¿no? Porque no hay que olvidar que finalmente, bueno, pues ahí nos venden cosas muy fáciles de digerir. Y recordemos lo que decías, Carga, ¿no? Que la televisión mexicana es una televisión que se hace para jodidos y para seguirnos teniendo jodidos, ¿no? Entonces, yo creo que quieren un adoctrinamiento mucho más fácil, ¿no? Y también qué bueno que Alejandro comenta la cuestión, pues, de los tipos de familia que hay, ¿no? El mismo pronunciamiento que hace Salinas Pliego, lo que tiene que ver cuando habla de maricones, de ratas, etcétera, donde pues ahí defienden justamente el modelo que ellos quieren tener, muy conservador, muy clásico de una familia con papá, mamá y los hijos, y hasta ahí, ¿no? Y cualquier otro tipo de familia son absolutamente no solo rechazados, sino también denostados y estigmatizados, como si eso fuera, pues ahora sí que un pecado mortal, a la cual pues se suma toda la derecha. Por ejemplo, pues ahí está la Unión Nacional de Padres de Familia y todos estos sectores muy conservadores que pues van en contra también de todas las cuestiones que tienen que ver con el género, aquí casi llamando que pues a los niños se les está pues prácticamente induciendo o que usen condón o que se les está haciendo homosexuales o este tipo de cosas muy tergiversadas que tendríamos que tener efectivamente mucho cuidado. Ya, pues gracias mi querido Héctor Javier y mi querido Alejandro, pues ya son las 11 de la mañana y íbamos a abordar el tema también de Colombia, pero precisamente tenemos ahorita un enlace hasta Colombia con Alex Sierra, precisamente para hablar al respecto de lo que está sucediendo con pues Petro, con Gustavo Petro, con el caso de corrupción de su hijo, que es ahí una bomba que ha estallado, una bomba política que ha estallado ahí en Colombia. Y pues bueno, Alex Sierra, que es también un experto en la materia, pues estaremos hablando con él, un colombiano que está ahí también muy metido, y vamos a ver cuál es la valoración que tiene también de lo que está sucediendo en Colombia. Por lo pronto, mi querido Alejandro, mi querido Héctor Javier, muchísimas gracias. Pues ustedes, sí, perdón el retraso de mi entrada. No, pues quién sabe. Al contrario, muchas gracias. Oigan, y no se nos olvide, hay que festejar el día de hoy. ¿Por lo del Audi? No. Entonces, Día Internacional de la Cerveza. Así wow. eso. Toca al rato echar unas cheves. Órale. Muy bien. Pues te estamos mandando foto al rato. Como dicen por ahí, chupando que es gerundio. Órale, va. Gracias. No. Y celebrar que ganó el pitcher mexicano ahí de los Dodgers, que se me olvida su apellido, pero bueno, ganó, así que ese será otro motivo por el que Alejandro debe estar bien contento. En fin,